La Casa Blanca se alza en el número 1600 de la Avenida Pensilvania, como uno de los edificios más reconocidos del mundo. Su fachada neoclásica, sus columnas emblemáticas y sus jardines cuidadosamente mantenidos forman una imagen familiar. Más de 2 siglos de historia estadounidense han transcurrido entre sus muros y en sus alrededores. Pero antes de ser pintada de blanco, antes de albergar presidentes, antes de convertirse en un símbolo de la democracia de Estados Unidos, fue simplemente una obra en construcción. El edificio fue tomando forma lentamente sobre un terreno pantanoso junto al río Potomac. El proceso llevó años. La mano de obra provino de distintas fuentes, tanto de trabajadores libres como de personas esclavizadas. Esta es la historia de cómo se construyó la Casa Blanca, de los acuerdos políticos que determinaron su ubicación, del concurso arquitectónico que definió su diseño, del arquitecto irlandés que trazó los planos, de los artesanos y obreros, algunos remunerados y otros sometidos a la esclavitud, que transformaron esos planos en piedra y madera, del incendio que estuvo a punto de destruirla, de la reconstrucción que la convirtió en lo que hoy reconocemos. La historia del edificio es compleja. Fue levantado en una época en la que la esclavitud era legal en gran parte de Estados Unidos. Algunas de las personas que participaron en su construcción eran esclavizadas. Esa realidad forma parte de la historia, no para ignorarla ni exagerarla, sino para comprenderla como un hecho histórico. La Casa Blanca tomó forma entre 1792 y 1800, con una importante reconstrucción después de 1814. Comprender cómo y por qué se construyó implica entender también a la joven nación que la encargó. Los acuerdos, las limitaciones y las ambiciones moldearon el edificio que finalmente surgió. Si te interesa la historia de la arquitectura y cómo surgió la residencia más famosa de Estados Unidos, considera suscribirte. También me encantaría que dejaras un comentario si tienes algún dato adicional sobre la historia de la Casa Blanca. Comencemos con la decisión que hizo posible todo lo demás. ¿Dónde construir la nueva capital del país? Elegir el lugar, una capital en un terreno pantanoso. Cuando la Constitución de Estados Unidos fue ratificada en 1788, el nuevo gobierno federal no tenía una sede permanente. El Congreso se había reunido en distintas ciudades: Filadelfia, Nueva York, Princeton y Annapolis. La cuestión de establecer una capital definitiva se convirtió en un asunto político importante. El acuerdo de 1790 resolvió el problema. Alexander Hamilton necesitaba el apoyo del sur para aprobar su plan financiero, que incluía que el gobierno federal asumiera las deudas de los estados derivadas de la Guerra de Independencia. Thomas Jefferson y James Madison querían que la capital se ubicara en el sur, en lugar de ciudades del norte como Filadelfia o Nueva York. El acuerdo, según se cuenta, fue directo. Hamilton obtuvo su plan financiero, y Jefferson y Madison lograron una capital en el sur. La ubicación sería a lo largo del río Potomac, en tierras cedidas por Maryland y Virginia. El presidente George Washington recibió la autoridad para elegir el sitio específico dentro de una zona determinada. Washington eligió un lugar que incluía asentamientos ya existentes como Georgetown y Alexandria. El área no era ideal en muchos sentidos. Gran parte del terreno era pantanoso. El relieve era irregular. Los veranos eran calurosos y húmedos. El Potomac podía desbordarse. Sin embargo, el lugar tenía ventajas políticas que superaban las dificultades prácticas. Ubicar la capital en el Potomac la situaba entre el norte y el sur, como un equilibrio geográfico pensado para mantener la estabilidad entre regiones. Además, estaba cerca de la residencia de Washington en Mount Vernon. Conocía bien la zona y aparentemente confiaba en que podía desarrollarse con éxito a pesar de sus dificultades. La Ley de Residencia de 1790 autorizó la creación de un distrito federal de hasta 10 millas cuadradas. Washington definió los límites para incluir Georgetown, que ya era un puerto consolidado. El Distrito Federal se formaría a partir de tierras cedidas por Maryland y Virginia. Pierre Charles L'Enfant fue contratado para diseñar la nueva ciudad. Era un ingeniero de origen francés que había servido en el ejército continental durante la Revolución. Su plan era ambicioso, con amplias avenidas, grandes espacios públicos y vistas cuidadosamente planificadas. El diseño se inspiraba en ciudades europeas, especialmente París, adaptado al contexto estadounidense y a los ideales republicanos. El plan incluía 2 edificios principales: la Casa del Presidente y el Capitolio. La residencia presidencial se ubicaría en una zona elevada con vistas al Potomac.
El lugar ofrecía ventajas prácticas y también un valor simbólico. La residencia sería visible, pero no dominante, imponente, pero no monárquica. El sitio exacto para la casa del presidente fue elegido, según se dice, por el propio Washington. El terreno era más alto que gran parte de la zona circundante, lo que permitía mejor drenaje y mejores vistas. La ubicación situaba la casa a una distancia adecuada del Capitolio, conectada por la avenida Pensilvania, la principal ruta ceremonial que el enfant había imaginado. Pero el lugar también presentaba desafíos. El terreno requería una preparación considerable. Era necesario resolver problemas de drenaje. En algunas áreas había que nivelar el suelo. Aunque estaba elevado en comparación con su entorno, seguía estando en una región donde los veranos eran incómodos y los inviernos podían ser duros. Construir una estructura importante requería un gran esfuerzo y recursos significativos. La decisión de levantar la capital en lo que era prácticamente territorio salvaje, en lugar de una ciudad ya establecida, reflejaba tanto idealismo como compromiso político. La nueva nación quería una capital que no estuviera dominada por intereses comerciales o sociales ya existentes. Una ciudad creada desde cero podía representar los principios republicanos en su diseño y arquitectura. Pero construir desde la nada también implicaba crear infraestructura donde apenas existía. Había que construir caminos, puentes y sistemas de agua. Era necesario reclutar o trasladar trabajadores. Los materiales debían obtenerse y transportarse. Los desafíos eran enormes y el joven gobierno federal tenía recursos limitados. El tiempo también jugaba en contra. El gobierno debía trasladarse a la nueva capital en el año 1800. Eso dejaba aproximadamente 10 años para diseñar y construir los edificios esenciales y la infraestructura. Para una obra pública de gran escala como la residencia presidencial, era un plazo extremadamente ajustado. Washington comprendía las dificultades, pero aparentemente se mantuvo firme en su decisión de ubicar la capital en el Potomac. Trabajó de cerca con los comisionados encargados del desarrollo del Distrito Federal. El sitio fue elegido. El plan fue aprobado. El siguiente paso era decidir cómo sería realmente la casa del presidente. El concurso, diseñando la residencia presidencial. En 1792, los comisionados encargados del desarrollo del Distrito Federal anunciaron un concurso arquitectónico para la casa del presidente. La convocatoria se publicó en periódicos, invitando a arquitectos a presentar sus propuestas. El ganador recibiría $500 o una medalla de ese valor, un premio considerable para la época. Las bases del concurso establecían ciertos requisitos. La casa debía servir tanto como residencia privada del presidente como para funciones oficiales. Tenía que ser lo suficientemente sólida como para reflejar la dignidad de la joven nación, pero no tan imponente como para sugerir una monarquía. El edificio debía construirse en ladrillo o piedra, garantizando durabilidad y resistencia al fuego. Aún así, las instrucciones dejaban bastante margen de interpretación. ¿Qué tamaño debía tener la casa? ¿Qué estilo arquitectónico era adecuado para una república? ¿Cómo equilibrar los espacios privados con los públicos? Esas decisiones quedaban en manos de los arquitectos participantes. Se presentaron varios diseños, aunque el número exacto varía según las fuentes históricas. La mayoría de esas propuestas no se han conservado o no han podido ser identificadas. Lo que sí se sabe es que las ideas diferían notablemente en escala, estilo y ambición. Algunas eran relativamente sobrias, mientras que otras proponían estructuras casi palaciegas, poco acordes con el espíritu republicano. Thomas Jefferson presentó un diseño de forma anónima. Tenía un gran interés por la arquitectura y opiniones muy definidas sobre lo que los edificios debían transmitir. Su propuesta se inspiraba en modelos clásicos romanos, especialmente en la Villa Rotonda de Palladio. Incluía una cúpula central y elementos clásicos bastante contenidos. Su enfoque priorizaba la simplicidad republicana por encima de la grandeza. Sin embargo, el diseño de Jefferson no fue elegido. Las razones no están del todo claras en los registros históricos, pero es posible que se considerara demasiado modesto o demasiado influenciado por modelos europeos. Aunque sus ideas arquitectónicas tendrían influencia más adelante, no lograron imponerse en este concurso. Otras propuestas incluían edificios con abundante ornamentación y gran complejidad, algunos comparables a palacios europeos. Estas opciones fueron descartadas por parecer demasiado monárquicas, excesivamente costosas o poco realistas dadas las limitaciones de tiempo y recursos.
El diseño ganador fue el de James Oban, un arquitecto de origen irlandés que trabajaba en Charleston, Carolina del Sur. Su propuesta logró el equilibrio que buscaban los comisionados. Era un diseño sólido sin resultar excesivo. Se inspiraba en modelos clásicos, pero adaptados al contexto estadounidense. Permitía albergar tanto la vida privada como las funciones oficiales. El plan de Oban presentaba una estructura rectangular con un cuerpo central y dos alas que sobresalían ligeramente. El estilo era georgiano, una versión sobria del neoclasicismo común en Gran Bretaña y América. La fachada incluiría ventanas distribuidas de forma uniforme, proporciones equilibradas y una ornamentación relativamente sencilla. El resultado transmitía dignidad y permanencia sin caer en pretensiones monárquicas. El proceso de selección involucró tanto a los comisionados como al propio presidente Washington. Sus preferencias influyeron en la decisión final. Tenía ideas claras sobre el desarrollo de la capital y participó activamente en la elección del diseño. Su aprobación fue clave para que el proyecto de Oban resultara elegido. El concurso reflejó las tensiones sobre lo que debía representar la residencia presidencial. Si era demasiado modesta, podía restar importancia a la nación. Si era demasiado grandiosa, podía parecer que el presidente asumía un papel similar al de un monarca. El diseño seleccionado buscó un punto intermedio, logrando un edificio imponente pero no abrumador, duradero pero no opresivo. El proyecto de Oban serviría como base para la construcción, aunque durante el proceso se introducirían algunos cambios. La forma general, las proporciones y el carácter del edificio surgieron directamente de su propuesta. La decisión definió lo que se levantaría en el terreno preparado junto al Potomac. También marcó una pauta. La arquitectura pública estadounidense tomaría como referencia modelos europeos, adaptándolos a los valores republicanos. La residencia presidencial tendría un aspecto clásico porque ese estilo evocaba estabilidad, orden y conexión con la antigua Roma republicana, pero su expresión sería propiamente estadounidense, evitando cuidadosamente cualquier exceso asociado a la monarquía. James Oban nació en Irlanda alrededor de 1758. Se formó como arquitecto y constructor, probablemente en Dublín. En el siglo XVIII, Irlanda vivía un importante desarrollo arquitectónico, con numerosos edificios neoclásicos en la capital y otras ciudades. Su formación lo familiarizó con el estilo georgiano, caracterizado por su sobriedad y equilibrio. Tras la Guerra de Independencia, Oban emigró a América, estableciéndose primero en Filadelfia y luego en Charleston, Carolina del Sur. Charleston era un próspero puerto con intensa actividad constructiva. Allí, Oban se ganó una reputación diseñando viviendas para clientes adinerados, demostrando dominio del estilo que había aprendido en Europa. Cuando se anunció el concurso para la casa del presidente, Oban se encontraba en Filadelfia por asuntos de trabajo. Se enteró de la convocatoria y decidió participar. Su experiencia lo convertía en un candidato sólido. Entendía las proporciones clásicas, sabía trabajar con piedra y ladrillo, y tenía experiencia real construyendo edificios importantes, no solo diseñándolos. Su propuesta se inspiraba en la Leinster House de Dublín, construida en la década de 1740 como residencia del duque de Leinster. El edificio presentaba una planta rectangular, una fachada georgiana y proporciones clásicas similares a las que Oban propuso. Sin embargo, no se trataba de una copia directa. Adaptó el diseño a las necesidades estadounidenses y a los ideales republicanos. El proyecto contemplaba 3 niveles. La planta baja estaría destinada a servicios y espacios funcionales. El piso principal, al que se accedería mediante una gran escalinata, albergaría las salas públicas más importantes. El nivel superior se reservaría para las estancias privadas de la familia presidencial. Esta distribución vertical permitía separar las funciones públicas y privadas manteniéndolas dentro de un mismo edificio. La fachada seguía los principios del estilo georgiano, simetría en la disposición de las ventanas, una entrada central con pórtico clásico y una ornamentación contenida, basada más en proporciones que en detalles recargados. La sensación de grandeza se lograba mediante la escala y el equilibrio, no a través de decoraciones excesivas. Este enfoque encajaba tanto con los recursos disponibles como con los valores republicanos. El diseño de Oban incluía espacios interiores amplios. Un gran vestíbulo central atravesaría el edificio. Desde allí se accedería a las principales salas, incluida lo que más tarde se conocería como la Sala Este, el espacio más grande de la casa, destinado a recepciones y eventos formales. El comedor de Estado permitiría celebrar cenas oficiales.
Otras salas más pequeñas podrían utilizarse para reuniones privadas, audiencias o trabajo administrativo. El diseño no solo era simbólico, también resultaba práctico. La planta rectangular con alas salientes permitía que el edificio pudiera construirse por etapas si era necesario. El estilo georgiano empleaba técnicas de construcción conocidas. Los materiales especificados, piedra para los muros exteriores y madera para la estructura interna y los suelos, estaban disponibles en la región o podían transportarse con relativa facilidad. Tras ganar el concurso, Oban fue nombrado supervisor de la construcción de la residencia presidencial. Estaría a cargo de todo el proceso, desde la preparación del terreno hasta los acabados finales. Este rol le daba un control considerable sobre cómo se materializaba su diseño, aunque también tendría que adaptarse a presiones que surgirían durante la obra, como ajustes en el presupuesto o modificaciones en los planes. La relación de Oban con el presidente Washington influyó en algunos aspectos del proyecto. Washington quería un edificio más grande que el propuesto originalmente. Oban modificó sus planos, ampliando las dimensiones generales sin alterar los principios básicos del diseño. Estos cambios hicieron que el edificio fuera más imponente, pero también más costoso y lento de construir. Las decisiones arquitectónicas de Oban influirían en generaciones posteriores de edificios públicos en Estados Unidos. El estilo georgiano, las proporciones clásicas, la simetría y la ornamentación contenida se convirtieron en elementos comunes de la arquitectura gubernamental. Su diseño estableció un modelo que muchos edificios posteriores seguirían o reinterpretarían. El trabajo de Oban en la residencia presidencial se extendería durante años. La construcción avanzaría lentamente, enfrentando numerosos desafíos, pero su visión, sus principios de diseño y su capacidad práctica determinarían el resultado final. El edificio que hoy conocemos refleja su formación, sus preferencias estéticas y su adaptación de la arquitectura georgiana irlandesa al contexto estadounidense. La construcción comenzó oficialmente el 13 de octubre de 1792. Ese día se colocó la primera piedra en una ceremonia que marcó el inicio de las obras principales. La fecha fue elegida con intención, coincidiendo con el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, conectando simbólicamente el nuevo edificio con ideas de descubrimiento y fundación nacional. La ceremonia en sí fue relativamente sencilla. El presidente Washington estuvo presente junto a los comisionados encargados del desarrollo del Distrito Federal y algunas autoridades locales. La ubicación exacta de la piedra original se ha perdido con el tiempo, y los intentos posteriores de encontrarla durante renovaciones no han tenido éxito. Antes de levantar el edificio, fue necesario preparar el terreno de forma intensiva. Hubo que nivelar ciertas zonas, resolver problemas de drenaje para evitar filtraciones en los cimientos y despejar árboles y vegetación. Era un trabajo duro que tomó bastante tiempo antes de que la estructura comenzara a elevarse. Los cimientos se construyeron con piedra. Sobre ellos descansarían los muros, diseñados para soportar el peso del edificio y evitar asentamientos. Esta fase era crucial y requería precisión, ya que cualquier error podría comprometer toda la estructura. Oban supervisó cuidadosamente este proceso para asegurar que se cumplían los estándares necesarios. La piedra para los muros exteriores provenía de canteras en Aquia Creek, en Virginia, a unos 64 kilómetros del lugar de construcción. Este tipo de arenisca era relativamente fácil de trabajar, pero lo suficientemente resistente para la edificación. Tenía un tono cálido, ligeramente beige, que caracterizaba al edificio antes de que más tarde fuera pintado de blanco. Transportar la piedra desde las canteras implicaba una logística compleja. Cuando era posible, se utilizaban vías fluviales, moviendo los bloques en barcazas a través de los ríos. Desde el Potomac, debían descargarse y trasladarse hasta el sitio de construcción. Cada bloque era pesado y difícil de manejar, por lo que mover grandes cantidades requería organización y mucho esfuerzo humano. La piedra llegaba en estado bruto y luego era trabajada por canteros que la moldeaban según las dimensiones exactas necesarias. Este proceso exigía habilidad y experiencia. Lograr cortes precisos y superficies lisas, especialmente para la fachada, requería artesanos especializados. La fuerza laboral que participó en la construcción era diversa, tanto en habilidades como en condición legal. Había trabajadores especializados como canteros, albañiles y carpinteros, muchos de ellos hombres libres, a menudo inmigrantes con formación europea. Recibían un salario y podían abandonar el proyecto si lo deseaban, aunque encontrar otro empleo en una zona aún poco desarrollada no era sencillo. Sin embargo,
La mano de obra cualificada no era suficiente para cubrir todas las necesidades del proyecto. También se emplearon trabajadores para tareas menos especializadas como excavar, transportar materiales o preparar mortero. Algunos de ellos eran trabajadores libres remunerados por día o por semana. Otros eran personas esclavizadas, alquiladas por sus dueños o pertenecientes a contratistas que participaban en la obra. El uso de mano de obra esclavizada en la construcción de la residencia presidencial está documentado en registros de pagos y otros documentos de la época. El gobierno federal pagaba a los propietarios por el trabajo de las personas esclavizadas. El dinero no llegaba a quienes realizaban el trabajo. Este sistema era común en ese momento y lugar, aunque hoy resulta difícil de conciliar con el significado simbólico del edificio. Los avances iniciales fueron lentos. La construcción de los cimientos llevó meses. Poco a poco, los muros comenzaron a elevarse a medida que los bloques eran colocados y unidos con mortero. Era un trabajo físicamente exigente y peligroso. Los bloques de piedra eran pesados y difíciles de manipular. Los andamios eran básicos y a veces inestables. Hubo accidentes, aunque los registros específicos son escasos. El clima también afectaba el ritmo de trabajo. Las lluvias intensas podían detener las labores al aire libre. El frío del invierno dificultaba ciertas tareas. El lugar de construcción durante esa estación debía ser húmedo, frío e incómodo. En verano, el calor junto al Potomac era sofocante. Los trabajadores, especialmente los que realizaban tareas físicas, enfrentaban condiciones duras durante todo el año. El progreso era visible, pero lento. A finales de 1793, los cimientos estaban en gran parte terminados y los muros comenzaban a levantarse. Para 1794, las paredes exteriores ya tomaban forma, aunque el edificio estaba lejos de completarse. Aún quedaban años de trabajo antes de que pudiera ser habitado. La construcción de la residencia presidencial requirió una gran cantidad de trabajadores durante muchos años. Entender quiénes levantaron el edificio implica analizar tanto los artesanos libres que trabajaban por salario como a las personas esclavizadas que lo hicieron bajo coerción. Los registros históricos conservan cierta información sobre ambos grupos, aunque la documentación es mucho más completa en el caso de los trabajadores libres que en el de las personas esclavizadas. Los artesanos especializados formaban el núcleo de la mano de obra en la construcción. Los canteros daban forma a la arenisca de Aquiacreek con gran precisión. Los albañiles colocaban cada bloque, asegurando su alineación y la correcta unión con el mortero. Los carpinteros construían las estructuras interiores, los suelos y el entramado del techo. Los yeseros se encargaban de los acabados de las paredes internas. Cada uno de estos oficios requería años de formación y experiencia. Muchos de estos trabajadores cualificados eran inmigrantes, especialmente provenientes de Gran Bretaña e Irlanda, que aportaban conocimientos adquiridos en Europa. Estos trabajadores recibían salarios regulares. Los registros de pagos que han sobrevivido muestran nombres concretos y periodos de trabajo específicos. También evidencian que los artesanos especializados cobraban considerablemente más que los trabajadores no cualificados, reflejando tanto su formación como la importancia de su labor. Algunos trabajadores especializados eran personas esclavizadas que habían aprendido un oficio mediante aprendizaje o experiencia práctica. Carpinteros, albañiles o herreros esclavizados trabajaban junto a hombres libres. La diferencia no era necesariamente la habilidad, sino su condición legal. Un carpintero esclavizado podía tener el mismo nivel que uno libre, pero el fruto de su trabajo beneficiaba a su dueño y no a él. El trabajo no cualificado era necesario en enormes cantidades. Excavar cimientos, transportar piedra, mover materiales, mezclar mortero o limpiar escombros eran tareas que exigían fuerza y resistencia, pero no formación técnica. Gran parte de este trabajo lo realizaban personas esclavizadas contratadas por el gobierno a sus propietarios. El sistema era directo. Los dueños acordaban con los comisionados proporcionar trabajadores durante ciertos periodos, y el gobierno les pagaba por ello de forma diaria o semanal. Los propietarios se encargaban de la alimentación, alojamiento y vestimenta de estas personas. Quienes realizaban el trabajo no recibían un pago directo, aunque en algunos casos podían obtener pequeñas recompensas. Los registros conservados documentan estos acuerdos, indicando pagos a los dueños y el número de trabajadores aportados. Sin embargo, rara vez incluyen los nombres de quienes realmente realizaban las tareas. En muchos casos, estas personas aparecen solo como cifras en listas de pago. Aún así,
mediante investigaciones históricas detalladas, se han podido recuperar algunos nombres, generalmente a través de menciones ocasionales en documentos o al cruzar distintas fuentes. A pesar de ello, muchos siguen siendo anónimos en la historia. Las condiciones de trabajo eran exigentes para todos. El trabajo era físico y, en ocasiones, peligroso. Las herramientas eran básicas y las medidas de seguridad mínimas según los estándares actuales. La exposición al clima era constante. Los trabajadores libres podían abandonar el empleo si la situación se volvía insoportable, aunque la necesidad económica solía impedirlo. Las personas esclavizadas no tenían esa opción. La coexistencia de trabajo libre y esclavizado generaba dinámicas complejas. Artesanos libres y trabajadores esclavizados compartían tareas. Algunos hombres libres supervisaban a trabajadores esclavizados. En otros casos, personas esclavizadas con habilidades específicas trabajaban con cierta autonomía debido al valor de su experiencia. Las jerarquías dentro del lugar de trabajo se definían tanto por la habilidad como por la condición legal. El uso de mano de obra esclavizada en proyectos federales era habitual en ese contexto. El Distrito Federal se formó a partir de territorios de Maryland y Virginia, donde la esclavitud era legal y extendida. Los responsables del proyecto operaban dentro de ese sistema. Hoy, esta realidad genera una reflexión compleja. La residencia presidencial, actualmente símbolo de libertad y democracia, fue construida en parte por personas privadas de ambas cosas. Es una contradicción histórica que no debe ignorarse ni exagerarse, sino comprenderse como parte de un proceso más amplio. La construcción de la residencia presidencial reunió a inmigrantes en busca de oportunidades, artesanos cualificados ejerciendo sus oficios y personas obligadas a trabajar sin elección ni compensación. Todos contribuyeron a levantar el edificio. Los trabajadores libres recibieron salarios y pudieron avanzar en sus vidas. Las personas esclavizadas no recibieron nada y continuaron en esa condición. El esfuerzo de ambos hizo posible la construcción. La elevación de los muros exteriores de la residencia presidencial avanzó lentamente entre 1793 y 1797. El proceso requería una coordinación cuidadosa entre la extracción de piedra, su transporte, el trabajo de los canteros y la colocación final. Cada etapa implicaba un gran esfuerzo y presentaba sus propios desafíos. En las canteras de Aquia Creek, en Virginia, los trabajadores extraían bloques de arenisca del suelo. Este proceso requería conocimiento sobre la formación de la piedra y técnicas adecuadas para extraerla sin dañarla. Era necesario identificar las líneas naturales de fractura, colocar cuñas correctamente y dividir los bloques sin que se rompieran. Era un trabajo especializado y peligroso. Los bloques extraídos eran irregulares y de gran tamaño. En muchos casos, se realizaba un primer tallado en la cantera para reducir el peso antes del transporte, eliminando el material sobrante y dejando piezas más manejables, aunque aún requerían acabado final. El traslado desde la cantera hasta el lugar de construcción se realizaba en varias etapas. Cuando era posible, se utilizaban rutas fluviales. Los bloques se cargaban en barcazas que navegaban por los ríos hasta llegar al Potomac, y desde allí, a los muelles cercanos a la obra. El transporte por agua era más eficiente para materiales pesados, aunque la carga y descarga requerían cuidado para evitar daños. Desde los muelles, la piedra debía transportarse por tierra hasta el sitio de construcción. Esto implicaba el uso de carros tirados por caballos o bueyes. Los caminos eran deficientes, especialmente en condiciones de lluvia. Transportar bloques pesados por rutas sin pavimentar era un proceso lento y complicado. Cada pieza debía cargarse, asegurarse, trasladarse y finalmente descargarse en el destino. Una vez en la obra, los canteros realizaban el acabado final de cada bloque, ajustándolo a las dimensiones exactas necesarias. Este trabajo exigía precisión y paciencia. Las piedras destinadas a la fachada requerían un tratamiento aún más cuidadoso para lograr superficies uniformes y bien terminadas. Las caras exteriores debían quedar lisas y los bordes perfectamente definidos para que encajaran con precisión. Las piedras del interior podían ser menos refinadas, pero aún así debían cumplir con los requisitos estructurales. Los canteros trabajaban con martillos, cinceles y otras herramientas manuales, dando forma poco a poco a cada bloque hasta ajustarlo a las medidas necesarias. Una vez listas, las piezas se elevaban hasta su posición final. En los niveles más bajos, esto podía hacerse con relativa facilidad usando herramientas básicas y fuerza humana. A medida que los muros crecían en altura, se hizo necesario el uso de andamios.
Se construyeron estructuras de madera que permitían trabajar en altura y servían como plataformas para elevar los bloques. Los sistemas de elevación eran simples: cuerdas, poleas y grúas de madera. Varios trabajadores debían coordinarse para levantar cada pieza, colocarla con precisión y ajustarla en su lugar. Era un proceso lento que requería atención constante. Un bloque mal colocado o que cayera podía dañar el trabajo ya realizado o provocar accidentes. Los albañiles se encargaban de fijar los bloques con mortero, una mezcla de cal, arena y agua que debía prepararse con la consistencia adecuada. Si era demasiado líquido, no ofrecía suficiente adherencia. Si era demasiado espeso, resultaba difícil de trabajar. Los muros se revisaban constantemente utilizando niveles y plomadas para asegurar que crecieran rectos y estables. La construcción avanzaba por secciones. Se elevaban los muros hasta cierta altura en una zona antes de continuar con las áreas adyacentes. Este método permitía aprovechar mejor los andamios y distribuir el peso del edificio de manera más uniforme, reduciendo el riesgo de asentamientos durante la obra. Al mismo tiempo, se levantaban los muros interiores, generalmente construidos con ladrillo en lugar de piedra, ya que resultaban más económicos y adecuados para espacios internos. Los albañiles de ladrillo trabajaban en paralelo con los canteros, creando la estructura que dividiría el edificio en habitaciones y sostendría los pisos superiores. El trabajo continuaba durante todo el año, aunque el clima influía notablemente en el ritmo. La lluvia dificultaba ciertas tareas, especialmente aquellas relacionadas con el mortero, que requería condiciones secas. El frío del invierno podía congelar la mezcla antes de que se fijara correctamente. El calor del verano hacía el trabajo físico especialmente agotador. Aunque la obra no se detenía por completo, la productividad variaba según las condiciones climáticas. La composición de la fuerza laboral seguía siendo diversa. Los artesanos libres, especialmente canteros y albañiles, eran fundamentales para el trabajo especializado. Las personas esclavizadas aportaban gran parte del esfuerzo físico necesario para mover materiales y asistir en distintas tareas. Esta combinación de trabajo libre y forzado se mantuvo durante toda la fase de construcción de los muros. El progreso era constante, pero lento. Para 1795, algunas secciones habían alcanzado su altura completa, aunque el proyecto estaba lejos de terminar. En 1796, la estructura básica comenzaba a ser reconocible. Quienes visitaban el lugar podían imaginar la forma y el tamaño del edificio, pero aún faltaba mucho para que estuviera protegido de las inclemencias del tiempo, y más aún para que pudiera ser habitado. La propia piedra requería mantenimiento incluso durante la construcción. La arenisca de Aquiacreek era relativamente blanda, por lo que la exposición al clima podía deteriorarla. En algunos casos, fue necesario reparar o reemplazar bloques dañados antes de completar la obra, lo que añadía tiempo y costos inesperados. La seguridad era una preocupación constante. Los trabajadores operaban en alturas sobre andamios que no siempre eran estables. Se levantaban materiales pesados por encima de sus cabezas. Las herramientas podían fallar. Hubo accidentes, aunque los registros detallados son escasos. El riesgo era considerado parte normal de un proyecto de esta magnitud en esa época. Para 1797, los muros exteriores estaban prácticamente terminados. La forma general del edificio ya estaba definida. La estructura comenzaba a parecerse al diseño que Oban había presentado en el concurso. Sin embargo, completar los muros era solo una parte del proceso. Aún faltaban el techo, los pisos interiores, las divisiones internas y todos los trabajos de acabado. Todavía quedaban años antes de que la residencia estuviera lista para ser ocupada. Entre las personas esclavizadas que trabajaron en la construcción, algunas poseían habilidades especializadas que las hacían especialmente valiosas. Estos artesanos desempeñaban oficios que requerían años de aprendizaje, como carpintería, albañilería, cantería o herrería. Su aporte fue fundamental, aunque sus historias son más difíciles de reconstruir en comparación con las de los trabajadores libres. Los carpinteros esclavizados participaron en múltiples aspectos de la estructura interior. La carpintería era uno de los oficios más comunes entre personas esclavizadas en ese periodo. Quienes dominaban este trabajo podían ser alquilados por sus dueños, generando beneficios económicos. Estas habilidades también les otorgaban cierto grado de autonomía, ya que solían trabajar con menos supervisión directa que los trabajadores no cualificados. En la residencia presidencial, estos carpinteros construyeron muros interiores, estructuras de pisos,
entramados del techo y escaleras. Era un trabajo que requería comprensión de principios estructurales, capacidad para seguir planos o instrucciones complejas y destreza con herramientas manuales. En la práctica, realizaban las mismas tareas que los carpinteros libres, aunque el pago por su trabajo iba a manos de sus propietarios. Algunas personas esclavizadas también trabajaron como albañiles o bajo la supervisión de maestros en ese oficio. La albañilería exigía conocimientos específicos, como colocar correctamente piedra o ladrillo, cómo trabajar con mortero y cómo mantener la alineación y nivelación de los muros. Un albañil esclavizado podía desempeñar exactamente las mismas funciones que uno libre, pero bajo una condición legal completamente distinta. Los registros históricos conservan algunos nombres de personas esclavizadas que trabajaron en la construcción, aunque la información es incompleta. Los documentos suelen detallar pagos a los propietarios, pero rara vez mencionan a quienes realizaban el trabajo. A través del análisis cruzado de distintas fuentes, algunos nombres han podido ser recuperados, aunque muchos permanecen desconocidos. Un ejemplo documentado muestra pagos a propietarios por el alquiler de trabajadores, donde se especifican cantidades y periodos de trabajo, pero las personas aparecen identificadas solo de manera general o por nombre de pila. Expresiones como 3 carpinteros o 5 trabajadores eran comunes en estos registros, lo que refleja cómo muchas de estas personas quedaron registradas en la historia sin una identidad completa. Este tipo de documentación reflejaba la realidad legal de la época, en la que las personas esclavizadas eran consideradas propiedad y no individuos con reconocimiento pleno. Las condiciones de trabajo para los artesanos esclavizados podían diferir ligeramente de las de los trabajadores no cualificados en la misma situación. Aunque todos permanecían bajo coerción, quienes poseían habilidades especializadas podían recibir un trato algo distinto, ya que su conocimiento los hacía más valiosos para sus propietarios. Una lesión o enfermedad en un trabajador cualificado suponía una pérdida económica mayor. Esto generaba cierto incentivo para que recibieran cuidados básicos, aunque motivados por razones económicas y no humanitarias. Algunos de estos artesanos trabajaban con relativa independencia. Un carpintero o albañil con experiencia podía recibir tareas concretas y ejecutarlas con mínima supervisión. Esta autonomía era limitada y podía desaparecer en cualquier momento, pero representaba una pequeña diferencia respecto a quienes realizaban trabajos no cualificados. La relación entre trabajadores libres y artesanos esclavizados dentro de la obra era compleja. Compartían tareas similares y debían coordinarse constantemente. Un albañil libre y uno esclavizado, trabajando en el mismo tramo de muro, necesitaban comunicarse y colaborar. Sin embargo, la diferencia en su condición legal marcaba todas las interacciones. Algunos trabajadores libres que participaban en el proyecto también eran propietarios de personas esclavizadas a las que llevaban consigo a la obra. Era posible que un carpintero libre trabajara junto a carpinteros esclavizados bajo su propiedad, todos contribuyendo al mismo edificio. Este tipo de situaciones era habitual en ese contexto, pero añade otra capa de complejidad al entender la dinámica del trabajo. Las habilidades que desarrollaban estas personas tenían valor, pero ofrecían pocas oportunidades reales de cambiar su situación. En algunos casos, un artesano altamente cualificado podía aspirar a comprar su libertad, aunque esto requería ahorrar dinero a partir de pequeñas asignaciones o trabajos adicionales, algo extremadamente difícil. La mayoría permanecía en esa condición sin importar su nivel de habilidad. La formación en oficios a menudo seguía esquemas similares al aprendizaje, aunque con condiciones muy distintas a las de un aprendiz libre. Un joven podía ser asignado a aprender carpintería o albañilería bajo la supervisión de un trabajador experimentado, ya fuera libre o esclavizado. Este aprendizaje aumentaba su valor para el propietario, pero no cambiaba su estatus. La contribución de estos artesanos fue fundamental en la construcción de la residencia presidencial. Su conocimiento, su esfuerzo y su trabajo especializado fueron esenciales para completar el edificio. Sin su participación, el proyecto habría requerido más tiempo y recursos, y quizás ni siquiera habría podido completarse dadas las limitaciones de mano de obra de la época. En tiempos más recientes, se han intensificado los esfuerzos por documentar y reconocer estas contribuciones. Diversas organizaciones han investigado archivos históricos para recuperar nombres y reconstruir el papel que desempeñaron estas personas en la construcción. Este trabajo continúa, revelando nueva información a medida que se analizan documentos y se conectan distintas fuentes. Hoy en día, en el propio edificio existen placas y materiales informativos que reconocen que personas esclavizadas participaron en su construcción. Este reconocimiento no cambia lo ocurrido,
pero sí permite dar visibilidad a quienes durante mucho tiempo permanecieron en el anonimato, reconociendo su papel en la historia. La historia de estos artesanos pone de manifiesto una contradicción profunda. El edificio fue concebido como residencia del líder de una nación basada en ideales de libertad e igualdad. Sin embargo, parte de su construcción fue realizada por personas privadas de esos mismos derechos. Esta contradicción no era única, sino característica de muchos aspectos del desarrollo del país en ese periodo. En el interior, el diseño de James Oban organizaba el edificio en espacios claramente diferenciados entre lo público y lo privado, distribuidos en 3 niveles principales. La disposición respondía tanto a necesidades prácticas como a intenciones simbólicas. La casa debía servir como hogar para la familia presidencial y, al mismo tiempo, como escenario para eventos oficiales y actividades de gobierno. El nivel inferior, parcialmente bajo tierra, estaba destinado a funciones de servicio. Allí se encontraban cocinas, almacenes, áreas de trabajo y otros espacios funcionales. Esta disposición mantenía las actividades de servicio fuera de la vista, pero permitía un acceso eficiente. El personal podía moverse por este nivel y atender los pisos superiores sin interferir en los espacios públicos. El piso principal, accesible mediante escaleras exteriores y una gran escalera interior, albergaba las salas más importantes. Este nivel estaba pensado para recepciones, eventos oficiales y reuniones. Los techos eran más altos que en otros pisos, lo que aportaba una sensación de amplitud y solemnidad. En el extremo este se ubicaba la sala más grande, concebida para recepciones y grandes reuniones. Su tamaño permitía albergar a un número considerable de invitados y adaptarse a distintos usos, desde eventos sociales hasta encuentros formales. Junto a este espacio, se planificaron varias salas más pequeñas que con el tiempo serían conocidas por distintos nombres. Estas estancias servían para reuniones más íntimas o como áreas de transición durante eventos más grandes. Su disposición permitía una circulación fluida entre espacios. En el extremo opuesto del mismo nivel se encontraba el comedor principal, diseñado para cenas oficiales. Sus dimensiones permitían instalar una mesa amplia capaz de acoger a numerosos invitados. La ubicación del comedor lo separaba de las áreas de recepción, creando una división funcional y acústica. Entre estos espacios principales, el diseño incluía otras salas de menor tamaño con distintos usos. Algunas funcionaban como oficinas o áreas de trabajo. Otras servían como salas privadas de reunión o espacios más tranquilos para descansar. La distribución ofrecía flexibilidad sin perder una clara separación entre las zonas públicas y privadas. El segundo piso estaba destinado principalmente a los espacios familiares. Allí se ubicaban los dormitorios, salas de estar y áreas personales. Esta separación entre el nivel público y el privado era fundamental tanto en lo práctico como en lo simbólico. La familia presidencial necesitaba un espacio alejado del constante flujo de visitantes en las plantas inferiores. La disposición incluía habitaciones de distintos tamaños, dormitorios más amplios para el presidente y su esposa, otros más pequeños para hijos o invitados, y espacios comunes donde la familia podía reunirse en privado. Aunque la organización podía adaptarse según las necesidades de cada familia que habitara la casa, la división general se mantenía. El tercer nivel, en la zona del ático, ofrecía espacios adicionales para dormitorios y almacenamiento. Estas áreas tenían acabados más simples y techos más bajos, lo que las diferenciaba claramente de los niveles inferiores. A lo largo del tiempo, se utilizaron como habitaciones para el personal, depósitos o incluso como espacios para invitados. El diseño interior seguía los principios del estilo georgiano, con énfasis en la simetría, las proporciones clásicas y una ornamentación contenida. La ubicación de puertas y ventanas seguía patrones regulares. Las alturas de los techos, las dimensiones de las habitaciones y la relación entre los espacios respondían a criterios clásicos adaptados a las funciones específicas del edificio. Un gran vestíbulo central atravesaba la estructura, organizando la circulación. Desde allí se accedía a las principales salas a ambos lados. Este espacio no era solo un pasillo, sino una zona imponente que marcaba el tono del resto de la casa. Los detalles arquitectónicos interiores incluían elementos clásicos como columnas, molduras decorativas, revestimientos y chimeneas talladas. Estos elementos aportaban carácter y transmitían una sensación de solidez y permanencia. El nivel de detalle variaba según la importancia de cada estancia, siendo las áreas públicas las más elaboradas. La estructura interior se basaba en madera, como era habitual en la época. Vigas,
soportes y la estructura del techo se construyeron con madera proveniente de los bosques cercanos, trabajada y ensamblada en el lugar. Aunque este sistema era práctico, más adelante demostraría ser una vulnerabilidad, especialmente durante el incendio de 1814. Sin embargo, durante la construcción, era la opción más viable. Las paredes interiores entre las principales salas eran robustas, proporcionando soporte estructural y cierta separación acústica. Se utilizaban ladrillos o capas gruesas de yeso sobre estructuras de madera. Esto ayudaba a reducir el sonido entre habitaciones, algo importante cuando se realizaban distintas actividades al mismo tiempo. Las chimeneas eran esenciales para la calefacción y estaban presentes en casi todas las habitaciones. Los conductos recorrían el edificio, conectando varias plantas. Cada sala importante tenía al menos una chimenea, muchas veces diseñada como elemento central tanto funcional como decorativo. Las ventanas cumplían una doble función: proporcionar luz y permitir ventilación. El estilo georgiano favorecía una disposición regular y equilibrada. Las ventanas del piso principal eran más altas, destacando la importancia de ese nivel dentro del conjunto. Su ubicación respondía tanto a necesidades prácticas como a criterios estéticos. El trabajo de acabado interior llevaría años. El enlucido de paredes, la carpintería fina y la pintura requerían tiempo y mano de obra especializada. Incluso cuando el edificio era habitable, muchos detalles seguían sin terminar. Esta diferencia entre la finalización estructural y el acabado completo afectaría notablemente a sus primeros habitantes. En noviembre de 1800, el presidente John Adams se convirtió en el primer ocupante de la residencia. El edificio estaba lejos de estar terminado. Tras 8 años de construcción, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Adams y su esposa Abigail se mudaron a lo que, en la práctica, seguía siendo una obra en curso. Adams llegó a la nueva capital a finales de octubre o principios de noviembre de ese año. El gobierno federal se trasladaba oficialmente desde Filadelfia. El Congreso comenzaría a reunirse en un Capitolio incompleto, y el presidente ocuparía una residencia igualmente inacabada. El calendario estaba marcado por decisiones políticas, no por el estado real de los edificios. Desde el exterior, la casa parecía completa. Los muros de piedra estaban terminados, el techo instalado y las ventanas y puertas colocadas. La imagen era imponente, tal como se había proyectado. Sin embargo, el interior contaba otra historia. Muchas habitaciones no tenían aún las paredes terminadas. La gran sala del extremo este, uno de los espacios más importantes, estaba completamente sin acabar. No tenía revestimiento ni pintura, solo muros desnudos. Abigail Adams utilizó ese espacio para colgar ropa y secarla durante el invierno, siendo uno de los pocos usos prácticos que podía tener en ese momento. La escalera principal era funcional, pero carecía de detalles decorativos y acabados completos. Algunos dormitorios del piso superior podían usarse, aunque de forma limitada. Otras habitaciones seguían en proceso de construcción. La familia Adams habitaba las zonas utilizables mientras los trabajadores continuaban con las obras en otras partes del edificio. La calefacción era un problema importante. El tamaño de la casa dificultaba mantenerla caliente. Muchas chimeneas aún no funcionaban correctamente, ya sea porque no estaban terminadas o presentaban fallos. Las pocas que estaban operativas no lograban calentar adecuadamente los amplios espacios. Los inviernos eran fríos y húmedos, y las condiciones resultaban incómodas. Abigail Adams dejó testimonio de esta experiencia en sus cartas. Sus escritos describen el frío, las corrientes de aire, las habitaciones sin terminar y la falta de mobiliario. Su tono era crítico en ocasiones, aunque también reflejaba la comprensión de que estaban ocupando un edificio que aún no estaba listo. El mobiliario era escaso. El gobierno tenía recursos limitados para equipar la residencia. Parte del mobiliario fue trasladado desde Filadelfia, movido desde la residencia presidencial anterior, pero no era suficiente para llenar todas las habitaciones. Algunas permanecían completamente vacías. Otras tenían lo mínimo indispensable. El conjunto daba una sensación de amplitud excesiva y de obra inacabada. Los terrenos que rodeaban la casa tampoco estaban desarrollados. Aún se podían ver materiales, herramientas y zonas de trabajo dispersas. Los caminos eran deficientes. Cuando llovía, todo se convertía en barro. Cuando hacía calor, el polvo dominaba el ambiente. El entorno que se había imaginado como majestuoso existía más como una idea que como una realidad.
En noviembre de 1800, las instalaciones para el personal eran limitadas. Las áreas de servicio en la planta baja funcionaban, pero de forma básica. No había suficiente espacio adecuado para alojar a todas las personas necesarias para mantener la casa operativa, ni siquiera en ese estado parcial. La organización del hogar durante ese primer invierno fue, según se describe, bastante caótica. A pesar de las dificultades, Adams intentó utilizar la residencia para funciones oficiales. Recibía visitas, aunque las actividades sociales eran limitadas debido al estado del edificio. Las salas públicas podían usarse en caso necesario, pero organizar eventos formales de gran escala no era viable. El mandato de Adams terminó en marzo de 1801 tras perder las elecciones frente a Thomas Jefferson. Abandonó la ciudad poco después de la investidura de su sucesor, lo que significa que solo ocupó la residencia durante unos 4 meses. Su experiencia fue breve y, en gran medida, insatisfactoria debido al estado incompleto del edificio. Sin embargo, su estancia demostró que la casa era habitable, aunque estuviera lejos de ser cómoda. Los presidentes posteriores encontrarían una residencia más avanzada, aunque todavía en proceso de mejora. Adams y Abigail fueron los primeros en habitar un edificio que, aunque imponente, aún no estaba terminado. Esta experiencia puso en evidencia la distancia entre los grandes planes arquitectónicos y la realidad práctica. La residencia había sido concebida para transmitir grandeza y dignidad. En ese momento, lo lograba desde el exterior, pero en su interior seguía siendo un proyecto en desarrollo. La visión estaba clara, pero su ejecución aún no se había completado. Las obras continuaron durante la estancia de Adams y después de ella. La presencia del presidente complicaba los trabajos, pero no los detenía. Los obreros y la familia presidencial compartían el mismo espacio, lo que generaba dificultades en la organización y el uso de las distintas áreas. La experiencia de Adams también estableció un precedente sobre las condiciones mínimas necesarias para habitar la residencia: protección básica contra el clima, algunas habitaciones utilizables y chimeneas funcionales en los espacios esenciales. Estas condiciones se habían alcanzado en noviembre de 1800, permitiendo su ocupación a pesar de que aún quedaba mucho por hacer. Thomas Jefferson asumió la presidencia en marzo de 1801, convirtiéndose en el segundo ocupante de la residencia. Tenía un profundo interés por la arquitectura y había participado en el concurso original con su propio diseño. Aunque no fue seleccionado, su influencia se haría notar durante su mandato. Jefferson encontró la casa todavía incompleta al instalarse. Los trabajos de acabado interior, apenas iniciados durante la etapa de Adams, continuaban lentamente. Decidió involucrarse activamente tanto en la finalización del edificio como en la introducción de modificaciones que se ajustaran a sus preferencias. Una de sus aportaciones más importantes fue el desarrollo de las terrazas este y oeste. El diseño original contemplaba ciertas conexiones secundarias, pero Jefferson amplió y formalizó estos elementos. Las terrazas se extendían desde la casa principal, creando pasajes cubiertos y nuevos espacios de servicio. Estas estructuras cumplían varias funciones. Permitían desplazarse entre distintas áreas protegidos de la intemperie, ofrecían espacio adicional para almacenamiento y tareas auxiliares, y mejoraban la composición visual del conjunto, integrando mejor el edificio con su entorno. Su diseño reflejaba la admiración de Jefferson por la arquitectura clásica, inspirada en modelos europeos que había estudiado durante sus viajes. Además, trabajó en la finalización de espacios interiores que habían quedado incompletos. La gran sala del extremo este finalmente recibió revestimientos y pintura, aunque seguía siendo austera en decoración. Otras habitaciones se completaron y amueblaron de forma progresiva, haciendo la casa más funcional. El entorno también comenzó a transformarse. Jefferson tenía interés en el diseño de paisajes y buscó mejorar los alrededores. Se plantaron árboles, se trazaron caminos y poco a poco el área dejó de parecer una obra en construcción para convertirse en un espacio más organizado. Adaptó algunos espacios interiores para sus propios intereses. Le interesaban la ciencia y la historia natural, por lo que utilizó ciertas habitaciones para albergar colecciones, mapas e instrumentos. Esto convirtió la residencia también en un lugar de trabajo intelectual. Durante su presidencia, la casa se volvió más habitable. Se resolvieron parcialmente problemas como la calefacción mediante la mejora de chimeneas y sistemas internos. Poco a poco, el edificio se acercaba a la visión original, aunque seguía evolucionando. El propio Jefferson prefería un estilo de vida menos formal, lo que influía en el uso de los espacios. Aunque la casa estaba diseñada para ceremonias y eventos,
Él optaba por un trato más cercano y menos rígido, adaptando el uso del lugar a su forma de entender el gobierno. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a desarrollarse. La residencia ya no estaba aislada en un entorno casi vacío. Nuevos edificios surgían, las calles tomaban forma y la avenida Pensilvania comenzaba a consolidarse. La capital empezaba a parecer una ciudad real, aunque aún en crecimiento. Jefferson dejó el cargo en 1809. Para entonces, la residencia estaba mucho más avanzada que en tiempos de Adams. Los espacios interiores estaban terminados, las terrazas añadían funcionalidad y el entorno comenzaba a tener un diseño definido. El edificio estaba más cerca de lo que Oban había imaginado. Sin embargo, también quedó claro que la residencia nunca sería un proyecto completamente terminado. Cada presidente introduciría cambios según sus necesidades y preferencias. El diseño original proporcionaba la base, pero el edificio seguiría adaptándose con el tiempo. El 24 de agosto de 1814, durante la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña iniciada en 1812, fuerzas británicas entraron en Washington y prendieron fuego a varios edificios gubernamentales, incluida la residencia presidencial. Este ataque fue en parte una represalia por acciones similares llevadas a cabo por fuerzas estadounidenses en territorio canadiense el año anterior. El presidente James Madison y su administración habían sido advertidos del avance enemigo. Se intentó defender la ciudad, pero las fuerzas estadounidenses fueron derrotadas, dejando la capital prácticamente sin protección. Madison y su gabinete abandonaron la ciudad. Dolley Madison permaneció más tiempo en la residencia, organizando la evacuación de objetos importantes antes de marcharse. Su actuación se volvió legendaria. Supervisó la retirada de documentos clave y ordenó rescatar un retrato de cuerpo entero de George Washington. Debido a su tamaño, fue necesario retirar el lienzo de su marco para poder transportarlo. Los objetos que logró salvar no eran solo bienes materiales, sino símbolos de la historia del país. Su decisión de preservarlos reflejaba una clara conciencia de su valor. Tras su partida, las tropas británicas entraron en el edificio. Algunos relatos indican que encontraron la mesa preparada para una comida. Según se cuenta, los oficiales aprovecharon para comer antes de iniciar la destrucción. Este detalle, sea completamente exacto o no, se incorporó con el tiempo al relato como un símbolo de la vulneración del edificio. Después de eso, las tropas británicas prendieron fuego en distintas habitaciones. Utilizaron materiales inflamables para asegurarse de que el incendio se propagara con rapidez. La estructura interior de madera, los suelos y el armazón del techo ardieron intensamente. El calor fue tan fuerte que incluso llegó a dañar algunas partes de la piedra. El fuego consumió el mobiliario, los acabados interiores y prácticamente todo lo que podía arder. Sin embargo, los muros exteriores de arenisca resistieron en gran medida. La piedra no se quema, aunque el calor extremo puede deteriorarla. Las paredes, que habían llevado años de trabajo, permanecieron en pie, ennegrecidas por el humo y afectadas en algunos puntos. Su supervivencia sería clave para la reconstrucción posterior, ya que sin ellas habría sido necesario comenzar desde cero. Las terrazas añadidas durante el mandato de Jefferson también sufrieron daños. Sus elementos de madera ardieron y algunas partes colapsaron. La destrucción fue deliberada y completa. El objetivo era castigar y enviar un mensaje simbólico contra el gobierno estadounidense. Aunque lograron causar un gran daño material, no consiguieron quebrar la determinación del país. Esa misma noche, otros edificios gubernamentales también fueron incendiados. El Capitolio resultó gravemente dañado, al igual que otras estructuras importantes. La intención era humillar y demostrar poder. El resplandor de los incendios fue visible a gran distancia. Según algunos relatos, una tormenta con fuertes lluvias ayudó a contener las llamas al día siguiente, evitando una destrucción aún mayor. Esa misma tormenta también pudo haber influido en la retirada de las tropas británicas. Cuando las fuerzas invasoras abandonaron la ciudad, Washington quedó profundamente dañada. La residencia presidencial era ahora una estructura quemada, sin condiciones para ser habitada. El impacto no fue solo físico, sino también simbólico. La capital del país había sido atacada y devastada. Al regresar, el presidente Madison y otros funcionarios se encontraron con la magnitud de los daños. La residencia no podía utilizarse, por lo que se trasladaron a ubicaciones temporales. Surgió entonces una cuestión importante: reconstruir o trasladar la capital a otro lugar.
Algunos propusieron regresar a ciudades más desarrolladas, pero finalmente se decidió reconstruir en el mismo sitio. La decisión tenía un fuerte significado. Reconstruir la residencia presidencial no solo era una necesidad práctica, sino también una declaración de resistencia. Demostraba que el país no abandonaría su capital ni cedería ante el ataque. James Oban fue llamado nuevamente para dirigir la reconstrucción. Su conocimiento del diseño original lo convertía en la persona indicada para el trabajo. El edificio permaneció en ruinas durante un tiempo mientras se evaluaban los daños y se planificaban las obras. Algunas partes eran inestables y requerían análisis antes de intervenir. El incendio de 1814 marcó profundamente a la joven nación. La destrucción de la capital y de sus edificios representó un golpe importante. Sin embargo, la decisión de reconstruir en el mismo lugar, respetando el diseño original, reflejaba determinación y continuidad. La residencia presidencial volvería a levantarse. La reconstrucción comenzó con fuerza en 1815. Oban regresó para dirigir el proceso, trabajando sobre los muros que habían sobrevivido y reconstruyendo prácticamente todo lo demás. El proyecto tomó alrededor de 3 años, y hacia finales de 1817 el edificio volvió a ser habitable. El primer paso fue evaluar qué partes podían conservarse. Los muros exteriores seguían en pie, aunque dañados por el humo y el calor. Algunas piedras tuvieron que reemplazarse, mientras que otras pudieron repararse. Los cimientos estaban intactos, lo que facilitó el proceso. El interior había sido completamente destruido. Toda la estructura de madera, los suelos, las escaleras, todo lo que podía arder había desaparecido. La reconstrucción implicaba recrear el interior desde cero. Esto permitió introducir algunas mejoras basadas en la experiencia previa, aunque el diseño general se mantuvo fiel al original. La financiación provino de asignaciones del Congreso. Aunque el costo era elevado, resultaba menor que construir un edificio completamente nuevo, gracias a que los muros exteriores se habían conservado. Los fondos se aprobaron en distintas etapas, comenzando por trabajos urgentes y continuando con la reconstrucción completa. La mano de obra incluyó tanto trabajadores que ya habían participado en la construcción original como nuevos artesanos. Volvieron a surgir desafíos similares: obtener materiales, transportarlos y coordinar a trabajadores cualificados y no cualificados. La piedra para las reparaciones volvió a obtenerse de las canteras de Akia Creek. Era importante que los nuevos bloques coincidieran en color y textura con los originales. Los canteros debían replicar el estilo previo para que las reparaciones se integraran de manera uniforme. La estructura interior volvió a construirse con madera, siguiendo el diseño original pero incorporando mejoras en las técnicas. El trabajo avanzaba nivel por nivel, utilizando cada planta como base para la siguiente. Una vez completada la estructura, se inició el trabajo de revestimiento interior. Los yeseros recrearon los acabados originales, incluyendo detalles decorativos en las salas principales. Este proceso requería tiempo y condiciones adecuadas para que los materiales se fijaran correctamente. Durante la reconstrucción se introdujeron algunos ajustes. Oban realizó pequeñas mejoras en la distribución y en ciertos aspectos funcionales, basándose en la experiencia adquirida con el edificio original. Sin embargo, estos cambios no alteraron la esencia del diseño. Antes de comenzar la reconstrucción, fue necesario retirar todos los restos del incendio. Madera quemada, cenizas y escombros tuvieron que ser eliminados en grandes cantidades. Este trabajo permitió evaluar mejor el estado de la estructura y preparar el terreno para la nueva construcción. A medida que avanzaban las obras, el edificio recuperaba su forma. Se instaló el techo, protegiendo nuevamente el interior. Se colocaron ventanas en sus posiciones originales. Las paredes internas volvieron a dividir los espacios. Poco a poco, la residencia recuperaba su aspecto. Los trabajos continuaron durante 1815, 1816 y parte de 1817. El progreso era constante, pero no se podía apresurar sin comprometer la calidad. Oban supervisó cada etapa para asegurar que el resultado fuera duradero. A finales de 1817, la residencia estaba lista para ser ocupada nuevamente. El presidente James Monroe y su familia se trasladaron al edificio reconstruido. Aunque aún quedaban detalles por completar, la casa ya era funcional. La reconstrucción fue un logro significativo. Un edificio que había tardado 8 años en construirse originalmente fue levantado de nuevo en aproximadamente 3.
La conservación de los muros exteriores fue fundamental para lograrlo. La residencia reconstruida mantenía la forma, proporciones y distribución del diseño original, pero al mismo tiempo era esencialmente nueva en su interior. Conservaba su identidad, pero había sido renovada casi por completo. El éxito de la reconstrucción demostró la capacidad y determinación del país. El ataque había causado daños importantes, pero no había destruido la capital ni su significado. La voluntad de reconstruir la residencia presidencial y otros edificios gubernamentales dejó claro que la ciudad seguiría siendo el centro del poder nacional. Las estructuras restauradas se convirtieron en símbolos de resistencia y compromiso con la visión original de la capital. El edificio había sido levantado con piedra arenisca de tono natural, entre beige y marrón claro. Así lucía en sus primeros años, antes del incendio. El cambio a su característico color blanco ocurrió durante la reconstrucción posterior al ataque. Las paredes exteriores habían quedado manchadas por el humo y afectadas por el calor. Aunque seguían siendo sólidas, su aspecto había cambiado considerablemente. Aplicar pintura blanca no era algo inusual en esa época. Este tipo de tratamiento ayudaba a proteger la piedra del desgaste, unificaba el color de la superficie y ofrecía un acabado más limpio. En este caso, también permitió cubrir los daños visibles provocados por el incendio. La decisión fue práctica, pero el resultado tuvo un impacto duradero. El blanco transmitía sensación de renovación, limpieza y recuperación tras la destrucción. La pintura utilizada en ese momento contenía plomo, algo común en la época, aunque sus riesgos aún no eran conocidos. Con el paso de los años, mantener ese color implicó repintar el edificio regularmente, debido al desgaste causado por el clima. El nombre por el que hoy se conoce no surgió de inmediato. Durante décadas, el edificio fue llamado de distintas formas en documentos oficiales. Sin embargo, el uso popular del término Casa Blanca comenzó a extenderse poco a poco, probablemente inspirado simplemente por su apariencia. Con el tiempo, ese nombre sencillo y descriptivo terminó imponiéndose. No fue hasta principios del siglo XX cuando el nombre se adoptó oficialmente. Para entonces, tanto el color como la denominación ya estaban profundamente asociados al edificio. Lo que comenzó como una solución práctica durante la reconstrucción terminó definiendo su identidad. A lo largo del siglo XIX, el edificio continuó evolucionando. Distintos presidentes realizaron modificaciones, añadieron mejoras tecnológicas y adaptaron los espacios a nuevas necesidades. Aunque la estructura básica se mantuvo, su funcionamiento fue cambiando con el tiempo. Uno de los cambios más visibles fue la incorporación de los pórticos con columnas. El pórtico norte, orientado hacia la avenida principal, se completó décadas después del diseño original. El pórtico sur, con su forma semicircular, también se añadió posteriormente. Ambos elementos habían sido concebidos desde el inicio, pero no se construyeron en la primera etapa. Estas adiciones reforzaron el carácter clásico del edificio y mejoraron su funcionalidad. El acceso principal se volvió más imponente y se crearon espacios exteriores cubiertos que conectaban mejor la residencia con su entorno. En el interior, los cambios fueron constantes. Cada administración adaptó las salas según sus preferencias. La flexibilidad del diseño permitió reorganizar espacios, cambiar decoraciones y modificar usos sin alterar la estructura principal. Las mejoras tecnológicas también transformaron el edificio. Con el paso del tiempo se incorporaron sistemas de agua corriente, lo que mejoró notablemente la vida diaria. Posteriormente, la iluminación a gas reemplazó a las velas y lámparas de aceite, ofreciendo mayor comodidad y seguridad. Hacia finales del siglo, la electricidad comenzó a instalarse en el edificio. Aunque al principio generó cierta desconfianza, terminó sustituyendo por completo los sistemas anteriores. Este cambio marcó una nueva etapa en la modernización del lugar. La calefacción también evolucionó. Las chimeneas originales fueron complementadas con sistemas más avanzados, haciendo el edificio más habitable durante el invierno. Estas mejoras solucionaron problemas que habían sido evidentes desde los primeros años de uso. Los jardines y el entorno también se desarrollaron con el tiempo. Lo que inicialmente era un terreno poco definido se transformó en un espacio diseñado con intención. Diferentes administraciones contribuyeron a darle forma, incorporando caminos, árboles y áreas verdes organizadas. A medida que avanzaba el siglo, también surgieron preocupaciones de seguridad. En los primeros años, el acceso era relativamente libre. Con el tiempo,
Se implementaron controles más estrictos, incluyendo cercas y puntos de vigilancia, buscando equilibrar apertura y protección. El crecimiento del gobierno federal generó nuevas necesidades. El edificio no había sido pensado como un centro administrativo, pero cada vez se requería más espacio para trabajo y personal. Algunas áreas se adaptaron como oficinas, generando una tensión entre su función residencial y su papel institucional. Hacia finales del siglo XIX, el edificio mostraba señales del paso del tiempo. Décadas de uso continuo, cambios y ampliaciones habían dejado huella. La estructura reconstruida tras el incendio llevaba muchos años en funcionamiento y empezaba a necesitar intervenciones más profundas para mantenerse en condiciones adecuadas. Con el paso del tiempo, el desgaste se hacía evidente. Los sistemas envejecían y las exigencias aumentaban. Era claro que en el siglo siguiente sería necesaria una renovación más completa para resolver problemas estructurales y funcionales. A lo largo del siglo XIX, todas las modificaciones realizadas reflejaron una adaptación constante del diseño original a nuevas necesidades. La base del edificio se mantenía, pero su evolución nunca se detuvo. Cada cambio respondía a su momento, sumándose a lo ya existente sin borrar completamente el pasado. Al llegar al año 1900, el edificio seguía siendo reconocible como el diseño original, pero también mostraba las huellas de décadas de uso, ajustes y transformaciones. Era el mismo en esencia, pero distinto en muchos detalles. Durante gran parte de la historia del país, el papel de los trabajadores, especialmente de aquellos que no eran libres, permaneció en segundo plano. La atención se centraba en los presidentes, en los arquitectos y en el simbolismo del edificio. Quienes levantaron físicamente la estructura quedaron en gran medida en el anonimato. Esto comenzó a cambiar hacia finales del siglo XX, cuando investigadores empezaron a examinar con más detalle los registros históricos. Documentos de pago, archivos y otros materiales permitieron reconstruir, poco a poco, el papel que desempeñaron muchos trabajadores en la construcción de la capital y de este edificio en particular. El proceso ha sido lento y complejo. Muchos registros no mencionaban nombres, sino cantidades o referencias indirectas. Aún así, mediante el cruce de información, se han podido recuperar algunas identidades y comprender mejor quienes participaron en la obra. Algunas organizaciones han impulsado este trabajo, apoyando investigaciones y promoviendo el reconocimiento de estas contribuciones. Gracias a ello, hoy se conocen ciertos nombres, oficios e incluso tareas específicas realizadas por algunas de estas personas. Aunque representan solo una parte del total, cada nombre recuperado aporta una historia que merece ser recordada. En las últimas décadas, esta parte de la historia se ha incorporado a los programas educativos y a la información disponible para el público. Las visitas guiadas y los materiales informativos incluyen ahora referencias a la diversidad de personas que participaron en la construcción, ofreciendo una visión más completa y fiel de los hechos. También se han colocado elementos conmemorativos que reconocen este trabajo. Estas iniciativas no cambian el pasado, pero ayudan a visibilizarlo y a integrarlo dentro del relato histórico general. La investigación continúa. Nuevos documentos y estudios siguen ampliando el conocimiento sobre cómo se construyó la capital y quienes participaron en ello. Este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio por comprender mejor las realidades complejas del pasado. La historia del edificio refleja una contradicción importante. Fue concebido como símbolo de un país basado en principios de libertad e igualdad, pero su construcción incluyó a personas que no disfrutaban de esos derechos. Esta dualidad no es única, pero sí representativa de una época. Reconocer esta complejidad no implica restar valor al edificio, sino entenderlo en su totalidad. Es una construcción que simboliza ideales, pero también las dificultades y contradicciones de su tiempo. Hoy, quienes visitan el lugar encuentran una estructura con más de 2 siglos de historia. Ha sido escenario de decisiones clave, momentos importantes y la vida cotidiana de generaciones de líderes. Pero también es un recordatorio físico de que los ideales y la realidad no siempre coincidieron. El edificio no solo cuenta la historia de quienes lo habitaron, sino también de quienes lo construyeron. Personas con distintas habilidades, orígenes y circunstancias aportaron su trabajo para hacerlo posible. El diseño original estableció una base sólida. Logró equilibrar grandeza y sobriedad, reflejando la identidad de una nación en formación. Esa base ha permitido que el edificio se mantenga vigente a lo largo del tiempo. Su reconstrucción tras el incendio demostró resiliencia. La decisión de restaurarlo en el mismo lugar reforzó su significado.
Lo que surgió después no fue solo una reconstrucción física, sino una reafirmación de continuidad. Desde entonces, el edificio ha seguido transformándose. Se han añadido elementos, mejorado sistemas y adaptado espacios. Cada época ha dejado su huella sin romper el vínculo con el diseño original. Su significado también ha evolucionado. Lo que comenzó como una residencia se convirtió en un símbolo más amplio. Hoy representa no solo a quienes viven en él, sino también a la institución que encarna. Comprender su historia implica aceptar esa complejidad. Es un símbolo poderoso, pero también el resultado de circunstancias históricas que no siempre fueron coherentes con los ideales que representa. Los esfuerzos actuales por reconocer todas las contribuciones forman parte de una visión más completa del pasado. Cada avance en la investigación ayuda a dar visibilidad a quienes durante mucho tiempo no la tuvieron. Para quienes lo visitan hoy, el edificio cumple múltiples funciones al mismo tiempo. Es un lugar de trabajo, una residencia, un símbolo y también un espacio abierto al público en ciertas áreas. Estas funciones conviven, a veces con tensiones, pero forman parte de su naturaleza. Y seguirá cambiando. Las futuras generaciones introducirán nuevas modificaciones, incorporarán tecnologías y adaptarán el edificio a sus necesidades. Sin embargo, su esencia permanecerá conectada a sus orígenes. Quizás su mayor legado sea precisamente ese: demostrar que una construcción puede perdurar durante siglos, adaptarse y seguir siendo relevante. Levantado entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, sigue cumpliendo su función más de 200 años después. Las paredes que hoy se ven contienen materiales trabajados hace generaciones. Los espacios que se utilizan fueron concebidos hace siglos. Existe una continuidad tangible entre pasado y presente. La historia de este lugar no comienza con ceremonias ni con figuras conocidas, sino con el esfuerzo de quienes lo construyeron desde cero. Su existencia es el resultado de ese trabajo. Si este recorrido por su historia y construcción te ha resultado interesante, considera seguir explorando más contenidos similares. Gracias por acompañar hasta el final.